¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos esta sesión de trabajo con funcionarios tanto de CONAVI, de RUP, de Infonavit, y pues vamos a atender hoy dudas frecuentes que tienen que ver con el tema de la implementación de la vivienda sustentable y temas también que tienen que ver con reconversión de hipoteca verde, y todo esto cómo se traslada a la funcionalidad en RUP. Entonces nos acompaña ingeniero Elfego Mendoza García. Él es jefe de análisis de información de hipoteca verde en Infonavit. También nos acompaña la arquitecta Adriana Vicente González, es directora de diseño y desarrollo de vivienda en CONAVI, y el ingeniero Héctor Ochoa Zacate y el ingeniero Jorge Morales Rodríguez, que son están dedicados a la operación y el servicio en RUP. Entonces, vamos a dar inicio con este primer tema. Para cada sección que vamos a ir desarrollando en esta presentación, son 3 momentos. Vamos a iniciar con Infonavit. Vamos a tocar los temas de la compatibilidad de la hipoteca verde con reglas de operación para subsidio 2018. Después del segundo tema, que es el del proceso de reconversión de hipoteca verde, vamos a dar unos minutos para atender dudas específicas que tienen que ver con estos procesos en Infonavit. Posteriormente vamos a ir así haciendo la dinámica con RUB y con CONAVI. Recuerden, es una sesión de preguntas y de dudas, entonces estamos abiertos a través de Facebook Live y de la plataforma Webex para que ustedes a través de los mensajeadores puedan hacernos llegar todas las dudas y preguntas. Bienvenido, Alfredo. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, soy Elfego Mendoza de Infonavit. Vamos a ver ahorita algunos de los puntos para poder contestar las dudas que tengan al respecto. El primer punto, la compatibilidad de la hipoteca verde con reglas de operación para subsidio 2018. Pues como ustedes ya saben, con la homologación de reglas, el cumplimiento de la ROP 2018 para hipoteca verde o la compatibilidad con la hipoteca verde, pues va a ser el cumplimiento precisamente de esa línea base, de esas 8 ecotecnologías. A nosotros nos llega precisamente la marca o vaya las ecotecnologías al Infonavit, y el cumplimiento de ellas implica evidentemente el cumplimiento de la hipoteca verde y al mismo tiempo el cumplimiento de las reglas de operación de CONAVI 2018. Entonces, este tema como tal, pues digamos que no le veo que tenga tanta complejidad. El cumplimiento de las reglas de operación prácticamente es el cumplimiento de hipoteca verde en base a las 8 ecotecnologías que ya se enviaron vía comunicado. Entonces, cualquier duda que tengan de todas formas al respecto, pues ya la podemos atender en su caso. Del segundo punto, el proceso de reconversión en hipoteca verde. Aquí me gustaría ver si me pueden ayudar con el comunicado número 14. Listo. Pues como ustedes recordarán, se implementó del lado del instituto y con la ayuda de RUP también la funcionalidad para que las viviendas con fecha de pago de orden de verificación anteriores al 2018 pudieran ser elegibles para jugar con reglas de 2018, es decir, de línea base. Para esto pues, se les envió una guía de cómo poder elegir las viviendas desde el registro de oferta que iban a jugar con reglas 2018. Y bueno, aquí a lo mejor también hacer algunas precisiones respecto de este proceso. Se les mencionó que era necesario poder hacer antes de la reconversión de las viviendas, poder hacer la extracción de las ecotecnologías, es decir, que para poder hacer la reconversión de viviendas 2017 o anteriores a reglas 2018 respecto a los criterios de hipoteca verde, era necesario que la vivienda ya tuviera ecotecnologías y ya estuviera en la consulta del tren de vivienda, es decir, en el registro de oferta de Infonavit ya estuviera la vivienda.
De lo contrario, vamos a tener algunos problemas, dado que si no se hace la extracción previamente para la reconversión, esta no va a funcionar y como ustedes saben, no hay vuelta atrás. Es decir, una vez marcadas las viviendas en el RUP, ya no hay forma de que las podamos volver a desmarcar para que nos llegue nuevamente la marca. Entonces, esta precisión es importante. Eso es con respecto al comunicado 14 que en su momento se anunció para la aplicación de línea base para vivienda 2017 y anteriores. También me gustaría comentarles, ya al día de hoy se liberó otro comunicado, que es el comunicado número 16. Ok. Aquí, bueno, las precisiones que se hacen al respecto es que se van a restringir la selección, se va a restringir la selección de viviendas que tengan fecha de pago de orden de verificación anterior a 2015, esa es una, y la otra es de las viviendas con fecha de pago 2015, 16 y 17, solo se van a poder reconvertir las que tengan ya la marca de seguro de calidad. Y en su caso, se menciona también en el comunicado 16, pues que tengan el nuevo esquema de seguro de calidad, que pues, como ustedes bien saben, tendrá que considerar que pues, las que ya tienen avance de obra, pues, el costo será diferente que las que juegan desde un inicio, pues evidentemente con avance de obra cero, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estas precisiones que se hacen. A partir de hoy se empieza a restringir. Ya RUP nos va a apoyar con a restringir precisamente para que no se pueda seleccionar cualquier vivienda que tenga fecha de pago de orden de verificación que sea anterior primero a 2014, a 2015 no se va a poder seleccionar y las que son 2015, 16 y 17 solamente se van a poder seleccionar para reconversión a línea base, las que ya tengan la marca de cobertura de calidad. ¿Esto por qué? Una de las condiciones del instituto para la inscripción, aparte de todas las que tiene, es que la vivienda debe contar o con cobertura o con seguro de calidad, todas las del 2018. Sin embargo, la cobertura de calidad en específico en el 2014 no existía. Entonces, evidentemente, esto no quiere decir que vaya a haber algún problema con las que son del 2014. Más bien, para el 2014, las que lleguen para inscripción en el instituto no tendrán ese problema porque estaremos validando precisamente la fecha. Entonces, las que tendrían algún problema son las del 2015, 16 y 17, al ser reconvertidas, juegan con todas las reglas aplicables del 2018, es decir, no solo se reconvierte la vivienda respecto a la línea base, el instituto la considera como que es 2018 para todas las reglas aplicables ya en el instituto. Entonces, la reconversión de estas viviendas sin la cobertura o el seguro, dado que para las 2018 ya es obligatorio o uno u otro, pues es necesario que la tenga, de lo contrario no podrán inscribirlas. Digamos que ese es el punto importante de este asunto del comunicado número 16, que se considere que son 2015, 16 y 17 y que tengan en su caso la marca de cobertura de calidad. Entonces, pues en general, digamos, son los puntos relevantes de ambos temas de la compatibilidad del proceso de reconversión a hipoteca verde en línea base. Entonces, no sé si ya quieran comenzar con algunas preguntas, dudas que tengan. Y pues aquí las atenderemos. Ese es el de hoy, ¿verdad? ¿El 16? Ese es el... Sí. Sí, ya me dijo Gloria. En la mañana. Tenemos un poquito de atraso en ese sentido. Ah, ok. Perfecto. ¿Ya?
No hay dudas, preguntas. ¿De dónde era la otra? Bueno, recuerden Ya. que estamos haciendo, vamos a hacer consultas conforme vayamos avanzando en los temas. ¿Tendrán alguna consulta en este momento para el ingeniero del fuego? Hay una. Dice, si tengo viviendas de 2015 a 2017 ya migrada con Infonavit, ¿se deberá realizar este proceso? Si tú quieres cumplir o quieres inscribir con reglas 2018, nada más tienes que asegurarte que ya tengas la cobertura, que seguro si es 2015, 16 o 17 la tienes, nada más tienes que asegurarte de eso, y pues va a depender de ti si quieres o no jugar con reglas de 2018. Evidentemente, pues asegurarse que cumples con la línea base, con las 8 ecotecnologías que te piden de línea base, y de lo contrario, pues seguirte con las reglas de ahorros que aplican para anteriores a 2018. Este proceso de reconversión lo tendrás que hacer en caso de que quieras jugar con línea base, y nada más, como les comento en el comunicado número 16, se hace la precisión de que es importante que 15, 16 y 17 se van a poder reconvertir a línea base siempre y cuando tengan la marca de cobertura de calidad. ¿Hasta cuándo pueden seguir utilizando reglas con el esquema de ahorros? Evidentemente va a ser la vida que tenga la orden de verificación. Esto no se va a cerrar, evidentemente va a ser transitivo, es decir, va a llegar el momento que van a terminar o se va a terminar la tubería de viviendas con fechas anteriores al 2018. Entonces, eso más bien pues va a terminar hasta que se termine la tubería prácticamente. Dice, las viviendas de estos años mencionados se supone que ya se le daba el seguro de calidad directamente, ¿aún así hay que seleccionar uno? No, efectivamente no era seguro de calidad, era cobertura de calidad, y como bien lo menciona, los 2015, 16, 17 ya era obligatorio cumplir con la cobertura de calidad, solo que nos hemos encontrado algunos casos en los que han intentado reconvertir y por alguna razón no habían tenido en su momento la marca de cobertura de calidad, ya sea error o lo que sea, no se identificó, y por eso la restricción es que pues nada más tienen que asegurarse de que efectivamente tengamos la marca de cobertura de calidad. Pero sí, en teoría no deberían de tener problema con el tema de la cobertura de calidad. Esos años en específico, años anteriores, como en 2014, evidentemente no la tienen porque en esos años no había salido o no era obligatorio, ni siquiera había salido de hecho la cobertura de calidad, por eso es que no la tienen. Y por esa razón es que para ellos no es, digamos, como obligatorio la marca, pues no lo podrían hacer de hecho. Y para esos casos no habrá problema, de hecho no hay problema en la inscripción. Los problemas están para los que deberían de tenerla, que son 2015, 2016 y 2017, y quieren reconvertir. Nayeli nos pregunta que cuáles son las ecotecnologías obligatorias para línea base. Creo que esto lo vamos a retomar un poco con la explicación de Ru. Sí, si quieres, están en el comunicado, ya se habían mencionado, pues si quieres, igual las comentamos. Pues tienes que cumplir con, evidentemente, inodoro, tienes que cumplir con regadera, tienes que cumplir con inodoro, regadera, llaves, tanto en cocina como en baño, tienes que tener válvula de seccionamiento, tienes que tener un calentador, que aquí puede ser instantáneo de rápida recuperación para nosotros como línea base. Y no sé si me estoy, y el aislante térmico en el techo, que es muy importante. Aquí pues nada más recordarles que existen opciones para el aislante térmico. ¿Por qué me refiero a opciones? Porque hay dos casos en específico. Existe el caso para cuando deben de cumplir el aislante térmico en el techo para vivienda vertical, que es la que no está en el último nivel. Y aquí tenemos dos casos identificados. Uno es cuando no tienen el aislante en muro, que para las reglas 2017 es importante tener tanto la simulación de si se vive como el aislante en muro, y sin embargo para las reglas 2018 es únicamente requisito tener el aislante térmico en el techo del último nivel, y nada más es necesario que el verificador, que se registre el aislante térmico en la vivienda no ubicada en el último nivel, y pues que el verificador la revise así, ¿no?
¿Hay algún lugar donde se pueda revisar estas reglas o esta dinámica de operación? De la línea base, pues están los comunicados en la miscelánea directamente en el portal del instituto. Lo pueden inclusive googlear como miscelánea Infonavit. La línea base en específico me parece que fue por ahí del comunicado número 11 o 10, por decir. Y al 11, entonces ahí vienen mencionadas precisamente el listado de ecotecnologías que son requisito para línea base. Y focos, por cierto, precisamente se nos había olvidado los focos. Se ha compartido muchas veces. Sí, o sea, ya es tema bastante conocido. Exacto. ¿Me doy? Aquí está, justamente. ¿Perdón? Este es el comunicado, es el número 11, quedamos. El número 11, en el número 11 es cuando se anuncia precisamente la línea base, y aquí están listadas las ecotecnologías que aplican para la línea base. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Ahí en esta sección de Infonavit se van a encontrar todos los comunicados al respecto. Dice, si pagué la orden de verificación en diciembre de 2017 y mi paquete se migró este mes y ya aparece línea base cumple, ¿debo hacer algo adicional? No, si tu fecha de pago realmente fue 2017, no debería de aparecer línea base, solamente que la hayas reconvertido. Habría que revisar si tu fecha de pago realmente fue en 2017 o posiblemente ya cayó en el 2018 y por eso es que tú ya la veas como línea base. ¿O ya reconvirtió? ¿Hay algo adicional que tiene que hacer si ya está reconvertido? Si ya está reconvertida, pues seguro tiene la cobertura de calidad, y si no, tendría que ver ya estar en el esquema de seguro de calidad. Es que depende si realmente fue en 2017 o 2018. Y ahí Sí. juega mucha importancia el tema de que el paquete no haya sido ya un proceso vinculado a un proceso. Sí, es por la extracción. Por la extracción. Sí. Si fuera el caso, ya no se reconvierte. Si fuera el caso, tendría problemas para la reconversión. O sea, la idea... Sí. Sí, las que ya tienen avalúo, inclusive, todas estas que ya tienen inscripción, pueden hacerlo por vivienda desde el módulo de frentes. El doctor está cerrado, pero ok. Pueden hacerlo por vivienda desde el módulo de... Voy a retomar el tema para todos los que no estuvieron escuchando ahorita la conversación que tuvimos respecto de si ya tenía que estar migrado o no toda la orden de verificación al instituto y qué pasaba con las que ya estaban migradas con el tema de la reconversión. De hecho, para la reconversión es necesario que ya estén migradas al instituto. El tema está en que por alguna modificación que a lo mejor ustedes tuvieran que realizar, dígase alguna ecotecnología, el cambio o lo que sea, tuvieran que realizar nuevamente la migración de ecotecnologías del RUP al instituto, tendrían problema en el caso en el que la orden de verificación ya en el instituto, ya en el registro de oferta, ya como paquete, tuvieran algunas viviendas que ya inclusive tuvieran el proceso de inscripción o ya tuvieran un avalúo, etcétera. De esa forma no se puede hacer la migración por orden de verificación. Ya no se puede hacer por orden de verificación, se tiene que hacer literal por vivienda desde el módulo de oferentes. Entonces hay que considerar esto. En el proceso normal tendrían que considerar primero hacer la migración de las ecotecnologías del RUP al Infonavit. Después de haber hecho esto, hacer la marcar en el RUP de la reconversión de línea base, hacerlo así porque de lo contrario se lo hacen al revés, es decir, primero marcan en el RUP la reconversión de línea base y después migran,
no les va a funcionar la reconversión porque el instituto aún no tiene información de la vivienda para reconvertir. El asunto de esto es que una vez que ustedes seleccionan en el RUB las viviendas, el RUB, el sistema, lo que hace es inhabilitarlas porque en teoría tú ya las seleccionaste. Entonces, hay que considerar esto, es importante para los que estén pensando en hacer reconversión de alguna vivienda que tengan o viviendas que tengan anteriores a 2018, que pues, verifiquen que ya esté migrada al instituto y ya después de eso puedan hacer la marca de la reconversión en el RUB. De lo contrario, no van a poder hacer la reconversión a reglas 2018. Dice Martínez, dice, ofertas con registro 2017, ¿aplica con reglas hipoteca verde del 2017? Es correcto, todas las fechas de pago de orden de verificación posterior al 2018 siguen jugando con reglas de ahorro. Entonces, el proceso de reconversión es precisamente, pues, no jugar con las reglas de ahorro, sino más bien jugar con las reglas de línea base, que son las 8 ecotecnologías que hemos estado mencionando. Evidentemente va a depender de pues, los intereses de la logística de su proceso, en el sentido de que pues, si ustedes ven que tienen todas las ecotecnologías aplicables de línea base y les conviene hacer el cambio a línea base, pues evidentemente tendrían que hacer, bueno, podrían hacerlo, nada más considerando que no hay vuelta atrás en este proceso. Eso es muy importante recalcarlo, no hay vuelta atrás. Una vez que ustedes seleccionaron y aplicó la reconversión a línea base, se pueden dar cuenta en el tren de la vivienda. Antes de hacer la reconversión se ven en la parte de abajo, cuando consultan por vivienda, se ve la tabla de ahorros que tiene la vivienda, y una vez que hacen la reconversión, inclusive esto pasa segundos después de que hicieron la reconversión en el RUB, vuelven a ingresar al módulo de tren de consulta de tren de la vivienda, vuelven a consultar la vivienda y en lugar de los ahorros ya se ve una tabla donde menciona nada más si se vive, ecocasa, línea base. Eso quiere decir que esta vivienda ya fue reconvertida a reglas 2018. Es decir, la diferencia entre reglas de ahorros y reglas de línea base es precisamente estas tablitas que les menciono en la consulta de tren de vivienda, donde se ven esquema de ahorros o se ve esquema de línea base, porque literal dice nada más si se vive con casa, línea base. Okay, sí. Bueno, hay una pregunta sobre cuál es la diferencia entre seguro de calidad y cobertura de calidad. Bueno, voy a contestar esta pregunta. Evidentemente, digamos que no era el foro. De hecho, están haciendo precisamente talleres para revisar el esquema de seguro de calidad. Pero, bueno, te voy a explicar a grandes rasgos. En el caso del seguro de calidad, ya no se hace el 1 al millar que sí había en el caso de la cobertura de calidad. Cambia el esquema de pago de la compensación del verificador, etcétera. Cuando estabas en el esquema de cobertura de calidad, evidentemente, pues desde que originabas la vivienda ya tenía que tener la marca. Acá en el seguro de calidad, desde que tú haces el pago de la orden de verificación, ya tienes que marcar también el esquema de seguro de calidad. Tú tendrás que negociar con la aseguradora. Digamos que son algunos de los cambios básicos entre un esquema y otro. Ok, gracias. Si se cuenta con una orden de verificación pagada en 2018 y aún no se ha migrado la oferta, ¿voy a seguir con las mismas ecotecnologías de 2017 en el esquema de ahorro? Si tu fecha de pago de la orden ya es 2018, en cuanto tú la migres a Infonavit, ya la vas a ver con reglas de línea base. No será posible verla con esquema de ahorros porque la fecha de pago es 2018. Solo si me dices que es 2017 y por alguna razón todavía no se migran a Infonavit, cuando la migres la vas a ver con esquemas de ahorro y tú tendrás la posibilidad de reconvertirla a 2018. Hacen la pregunta respecto de las ecotecnologías que mencionamos son 8 y sin embargo en el comunicado solo se ven 7.
La razón es porque llaves ahorradoras dice de cocina y de baños. Entonces, pues aquí en la lista solo se aparecen 7, pero en realidad estas llaves son 2, ¿no? Entonces, por eso son en total 8 ecotecnologías. El puntaje con el que cuentan las viviendas actualmente con reglas 2017 disminuye con las reglas de 2018, ¿o cuál es el beneficio para realizar la conversión a reglas 2018? Sí. Este tema está muy vinculado con el tema de puntajes para el programa de subsidios, entonces lo vamos a dejar como un poquito en pausa al avance de esta sesión. ¿Los focos deben ser ahorradores o pueden ser LED para entrar a la línea base? Actualmente para entrar a la línea base son las combinaciones de focos que viven en el RUP, los que pueden seleccionar. Sí, siguen existiendo las combinaciones con lámparas fluorescentes compactas, sin embargo no, digamos que no hay como tal, una de las dudas que tienen es, aquí dice 6 lámparas de uso residencial, y yo no puedo seleccionar 6 lámparas de uso residencial solas. No existe actualmente en el RUP la forma de seleccionar 6 lámparas de uso residencial solas. Existe la combinación de 6 LFCs más 2 LED, que esa en su caso podría ser la que se acerca, y lo que sí existe son los 6 LEDs como tal, ecotecnología sola. Ahí yo tengo una precisión. El tema de línea base se considera como el parámetro mínimo. Es correcto. No significa que sea obligatorio a la letra como está escrita la ecotecnología. Es por cuestiones de eficiencia. Son los elementos de una eficiencia estándar, digámoslo así. Es como el inodoro de descarga máxima de 5 litros. Si ustedes tienen uno de menos litros, pues no significa que estén incumpliendo la línea base. Al contrario, están siendo más eficientes en la cuestión de las ecotecnologías, pero no los limita ni hay una marca de no cumplimiento. De hecho, considerando eso, lo que les quiero mencionar también es que todas las combinaciones que existen actualmente seleccionables en el RUP aplican para línea base. Es decir, todas entran en esta condición de que sean 6 lámparas de uso residencial como mínimo, como bien lo dice Adriana, ¿no? Perfecto. La fecha de pago, cuando hablamos de este concepto, ¿se refiere al pago en RUP del registro o el pago por la activación de la orden de verificación? Es la fecha de pago efectiva de la orden de verificación. La reconversión, el paquete, dice Nora, tengo un paquete de 2015, ¿en dónde debo de reconvertir? ¿En qué parte de RUP debo de entrar? En el RUP, de hecho, en uno de estos comunicados, me parece que igual es en la parte de... No, creo que no es en va a ser en uno de los comunicados, ahorita les digo cuál fue, en el 14. Viene en la parte de abajo, déjame ver, 14... justo en el 14. Justo en el comunicado 14 se dan cuenta, dice elección de reglas a cumplir en 2017 y anteriores, a partir del 16, y aquí dice, una vez seleccionada la regla de la vivienda no pueden regresar, y aquí está la pantalla del RUP donde podrán seleccionar precisamente, inclusive viene la liga del PDF, donde podrán revisar el manual para seleccionar las ecotecnologías. Es un esquema muy parecido al que hacen hoy para la selección de ecotecnologías, es decir, buscan por orden de verificación, seleccionan la orden de verificación, les despliegan todas las viviendas y van seleccionando vivienda por vivienda las que ustedes requieren que sean reconvertidas. Es importante mencionar que es vivienda por vivienda. Igual pueden seleccionar la orden completa, pero también tienen la opción de hacerlo vivienda por vivienda. Para reconvertir, ¿se puede hacer una reconversión si hay vivienda con avalúo y cliente asignado o vinculado? Ese es el caso que mencionábamos en el de si la vivienda ya está migrada al instituto,
y la vivienda en sí como tal no tiene, esa vivienda que se va a reconvertir no tiene ya un avalúo, no tiene a un cliente ya vinculado, sí se podría reconvertir. El caso en el que les menciono tendrían problema es por si tienen que migrar información de esa vivienda, o sea, la quieren reconvertir, pero aparte quieren migrar información, dado que esa orden ya tiene NSS vinculados, ya tiene avalúos, inclusive ya tienen algunas con inscripción, ya no van a poder migrar la información por orden de verificación, entonces tendrían problemas en su caso, posiblemente inclusive después de la reconversión. Es decir, si la información que requieren migrar es porque desean cumplir la línea base, a lo mejor les faltó meter la válvula de seccionamiento o les faltó meter alguna ecotecnología necesaria para la línea base y la quieren migrar, ya no lo van a poder hacer. Por eso es importante, como les comento, considerar que se tiene que hacer la migración de información y después se tiene que hacer inmediatamente la reconversión. Ya después de eso se sigue el problema para el avalúos, para la vinculación y todo lo demás. De lo contrario, sí tendrían problemas. Dice Víctor Zúñiga, tengo viviendas como PUE. Al momento de solicitar la reconversión me afecta este rubro también y me lo tomará en automático a puntaje por ubicación. En teoría, el esquema de subsidio es, digamos, diferente al tema de la reconversión. O sea, pues obviamente está homologado las reglas de operación con la línea base respecto de las ecotecnologías, pero en específico el proceso de reconversión no tiene nada que ver con el tema del subsidio. Entonces, en el proceso en el que esté la vivienda con el tema del subsidio, no afecta para nada con respecto a la reconversión. Uriel, se realizó el proceso de migración de ecotecnias al Infonavit. Se realizó el proceso de reconversión de las viviendas de línea base y aún así sigue apareciendo la tabla de ahorros de la regla 2017. ¿Qué se debe hacer? Mira, envíame correo, puede ser directamente a mi correo, mendozag@infonavit.org.mx. Tenemos identificados algunos casos, y son casos muy, muy específicos y particulares. Cuando se liberó la línea base, que fue ya por ahí de abril de este año, todo lo que llegó migrado entre enero y la fecha en que se liberó la línea base, evidentemente ya estaba migrado en el instituto y cuando se liberó la línea base funcionó para lo nuevo que se venía migrando. Entonces, para lo que ya teníamos ahí en la panza del registro de oferta del instituto, tenemos que darle un tratamiento especial. Un tratamiento especial porque lo que hace el proceso de reconversión de línea base es que tú migras la información, en cuanto migras la información, el sistema hace un proceso de validación de línea base, esa información se guarda como una base de datos diferente y se queda ahí guardada para cuando tú la consultes en el tren de vivienda. Lo que pasa con las que ya estaban migradas antes es que no corrió ese proceso de validación de línea base, entonces esas viviendas en específico no tienen información de línea base y cuando llega la reconversión, dice, no tengo información, no la puedo migrar. Entonces tenemos que darle un tratamiento especial en específico a esas viviendas. Han sido pocos los casos, la verdad. Entonces, pues mándame correo y con gusto lo revisamos. Por último, si nos puedes repetir nuevamente tu correo. Sí, es emendozag@infonavit.org.mx. Mi correo está muy comunicado. Bueno, vamos a continuar con esta sesión. Creo que las preguntas son similares en las dos plataformas, se han atendido básicamente todas. Y aquí va a estar el FEGO, no se va, y cualquier duda que se pueda suscitar en la continuación de esta web, pues se puede ir describiendo. Ahora vamos a ver por parte de RUB la carga y 3 temas en particular. Los errores de la carga de la DEVI, la nueva DEVI, que es la 1.1, y el borrado de ecotecnologías de agua. Digamos que estos son los elementos que se han identificado con más error al momento de sus cargas en RUB.
Aquí nos acompaña Héctor Ochoa y Jorge Morales. Hola, buenas tardes. Vamos a revisar ahora la parte desde RUP, algunas de las acciones que tendríamos que hacer para ir cubriendo todos estos requisitos o las nuevas modalidades, los cambios, cómo se ve desde la plataforma de RUP, cómo tendríamos que hacer alguna actualización y veríamos un poquito de Debbie y los errores más frecuentes que tenemos. Desde la plataforma de RUP vamos a ver la nueva consulta. Esto es algo que ya la mayoría han venido manejando desde que entraron las reglas de operación 2018. Las actualizaciones o las mejoras que tuvo la aplicación para adecuarlas un poco más a cómo se ve en las reglas de operación, la carga de ecotecnologías. El portal sigue siendo el mismo, solamente tiene algunos cambios en cuanto a la agrupación para que podamos distinguir cada uno de los requisitos que tenemos que cumplir. Lo podemos ver desde las ecotecnologías, los prerequisitos, la ubicación, equipamientos. De alguna forma están agrupados para que podamos identificarlos de mejor manera, qué es lo que nos hace falta o qué es lo que necesitamos cubrir para cada requisito. El caso de ecotecnologías, seguimos teniendo la lista de ecotecnologías donde podemos cargarlas y ver los cumplimientos que tengamos de las ecotecnologías o la que nos haga falta por calificar para esos cumplimientos. Uno de los campos importantes y recientes es el apartado de los prerequisitos. Como ustedes ya han ido escuchando, son los prerequisitos que necesitamos cumplir. En esta pantalla ustedes pueden ver la lista con lo que necesitamos. En la parte de abajo de la pantalla, si ustedes la van recorriendo, van a tener la vista de lo que nos hace falta. La idea es de que tener en la parte de arriba, donde dice prerequisitos, el cumplimiento. Y en la parte de abajo vamos a ver el detalle de todo lo que tenemos cargado o lo que nos haga falta por cargar para cumplir con esos prerequisitos. Dentro del anexo podemos ver cuáles son y las características de esos prerequisitos. Es el anexo de las reglas de operación. También vamos a tener ahora agrupado todos los conceptos de ubicación. Vamos a tener los PSUs, el cumplimiento, los puntajes, así como los PUE. Anteriormente los teníamos como DUI, ahora tenemos los PUE. En caso de que tengamos algún desarrollo dentro del PUE, veremos la calificación también que tiene directamente nuestro desarrollo, así como los PSUs en los que se encuentre la vivienda. Estos son los puntajes que arroja de acuerdo al anexo. Los equipamientos de igual forma los vamos a agrupar una sola sección para que podamos ver las distancias, los cumplimientos y la puntuación que nos arroje cada uno de los equipamientos. Recuerden que los equipamientos los podemos traer desde el plano de SIG y algunos como atributos. Y estos son los conceptos y las reglas que necesita cada uno de los equipamientos en cuanto a las distancias y los puntajes que podamos obtener de ellos. Tenemos otro apartado donde viene la densificación. Aquí vamos a cumplir con ciertas reglas para ver la densidad de viviendas por hectárea, así como la tipología y los cumplimientos y puntajes que nos puedan regresar al respecto. Otro apartado nuevo y es muy importante para que lo puedan ir relacionando es la vivienda sustentable con AVI. Aquí son los conceptos que nosotros tenemos, las calificaciones que pudiéramos obtener por un CO2, por el IEDG, de acuerdo al clima, la tipología, los puntajes y el cumplimiento o no de la sustentabilidad. El icono que aparece aquí de ayuda los llevará a los lineamientos de CONAVI para todos esos requisitos que ustedes necesitan para cumplir con la vivienda como sustentable. Recuerden el apartado de CO2, los DEBIs que necesitan tener DEBIs actualizados para poder cumplir con ese requisito y sus calificaciones de IEDG.
Pueden revisarlo desde aquí el resultado o pueden ir directamente al apartado de si se vive para ver el detalle completo de sus resultados. Estos son los temas de sustentabilidad, un poquito de cómo pueden llegar al puntaje, qué calificación necesitan tener de IEDG, cuál es el porcentaje de CO2 y de acuerdo a la tipología, clima, qué puntaje pueden obtener para que se puedan basar y revisar que lo que estemos reflejando en RUP sea lo que les corresponde. El último apartado es el de las mejores prácticas. Aquí van a tener la lista de los que ustedes ya tengan cargados como mejores prácticas. Dentro del anexo, estos son los parámetros que pueden ustedes considerar para mejores prácticas con los puntajes que pueden obtener por cada uno de ellos y hasta el puntaje máximo, de acuerdo al anexo. Como pueden ver, cada etapa del anexo viene reflejado en el RUP en forma de bloque, como agrupado, para que sea más fácil identificar cada uno de los apartados. Ahora, hay un tema principalmente con ecotecnologías de agua que tienen que ver con los ahorros y también con las actualizaciones que hayan podido tener las ecotecnologías en el camino. Si ustedes necesitan cargar nuevas ecotecnologías y ya tenían ecotecnologías cargadas anteriormente, la misma ecotecnología pero con nuevas características, tenemos que quitarla. No es tan práctico quitarla, necesita ser mucho detalle, pero vamos a verlo cómo lo podemos hacer. Lo primero que necesitamos es, si nosotros ya tenemos ecotecnologías registradas y ya están como cumple, tenemos que hacerlo a través del centro de atención telefónica. Nos pueden contactar por teléfono o al correo de soporte@RUP. Lo que necesitamos es que nos indiquen qué ecotecnologías vamos a desmarcar, la orden de verificación que ustedes ocupan y cuáles son las viviendas. Recuerden, solamente podemos tocar viviendas que estén disponibles. Alguna vivienda que esté en trámite de crédito, solicitud de crédito y obviamente individualizadas, no se pueden tocar. Si ustedes tienen una solicitud de crédito, pero el trámite se va a echar para atrás, necesitamos que primero esté como disponible para que en RUP podamos empezar a tocar esas viviendas y esas ecotecnologías. Una vez que el call center les indica que las viviendas ya se encuentran como sin calificar, ustedes van a poder borrarlas. Esto lo podemos hacer desde el mismo apartado de ecotecnologías de tributos en el modo carga. En el modo carga, ustedes van a poder entrar y revisar cuáles son las viviendas y las ecotecnologías. En la lista donde vienen las viviendas, no van a cargarle ecotecnologías, no vamos a utilizar la selección de la vivienda para cargarla, vamos a utilizar la sección de detalle. En el detalle vamos a poder ver cuáles son las ecotecnologías que tiene cada una de las viviendas y cuáles son las que no son útiles o las que ya necesitamos sustituir. Una vez que entramos al detalle, nos va a mostrar todas las ecotecnologías. Las que vienen marcadas como cumple, ya no podemos tocarlas en ese momento. Solamente vamos a poder borrar las que están sin calificar. Esto previamente cuando ya hicimos el reporte a través del centro de atención telefónica y nos desmarcaron las ecotecnologías para poder quitarlas. De esta forma ya podríamos agregar las nuevas ecotecnologías con los ahorros o con las características actuales que ustedes necesiten. Ahora vamos a ver un poquito nada más de DEBIs y de errores. Esto lo va a dar Jorge Morales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, en el tema de la DEBI, mencionaban la 1.1. Los cambios sustanciales se encuentran dentro de la DEBI. Para esto tenemos las capacitaciones que realiza Infonavit a través de sus delegaciones regionales, para que ahí se puedan dar cuenta cuáles son los cambios sustanciales que tienen dentro de la DEBI y son el tema por el cual nos va a dar los nuevos resultados en base a, para poder obtener las emisiones de CO2 para el tema de la sustentabilidad de CONAVI. Yo lo que le voy a presentar son los errores frecuentes que a partir de los reportes que nos realizan el call center hemos detectado. El primero, y es el que con más frecuencia se tiene, es el tema del prototipo, que no coincide al momento de que ustedes cargan su DEBI. Les recuerdo que para que puedan cargar la DEBI dentro del RUT, la orden de verificación que están cargando y el prototipo que tienen incluido dentro de su archivo DEBI debe de corresponder. Si no corresponden estos ID de prototipos, el sistema les va a indicar
que no están dentro de la orden de verificación y no lo puedan poder cargar. ¿Dónde pueden verificar los ID de los prototipos? Dentro de RUP se van a la consulta general, ingresan su número de oferta y en la primera página hasta la parte de abajo les van a aparecer todos los prototipos que tienen disponibles en esa oferta. En el lado izquierdo, en color verde, están sus ID de prototipos y esos son los que deben de colocar dentro de su archivo DEBI. Una vez que ya coloquen ese ID de prototipo, van a poder cargar la DEBI. Otro dato importante que pueden obtener en sus ID de prototipos es la superficie habitable. Esta debe de coincidir con la superficie de referencia energética que colocan en la DEBI. Si se pasan por una décima o una centésima, el RUB les va a indicar que no coinciden las superficies, entonces deben de ir nuevamente a la parte de consulta general y verificar que la superficie de referencia energética sea igual o menor a la superficie habitable. A la superficie habitable. Cuando ustedes dan clic sobre el ID de prototipo, les van a aparecer el ID, la superficie habitable, la tipología, el número de recámaras, datos básicos de su prototipo. La que ustedes deben de tomar para colocarla en la DEBI es la superficie habitable. Muchos colocan la superficie total habitable. Esa no es. La que deben de tomar en cuenta es la superficie habitable. Esa es con la que nosotros hacemos la comparación para que ustedes puedan cargar la DEBI. Otro tema importante es que si ustedes no tienen cargado el archivo de sembrado, georreferenciado, y aún no está validado por el SIG, es un error, bueno, no es un error, es un problema para cuando van a cargar la DEBI, porque cuando ustedes colocan su número de orden y no tienen este archivo georreferenciado, el sistema le va a arrojar el mensaje de que no cuentan con el archivo cargado, y es otro dato que nosotros comparamos con un dato de clima que ustedes colocan en su archivo DEBI. Al momento de que ustedes cargan su archivo de sembrado y es validado por el SIG, nosotros tenemos en qué clima está su oferta o su orden de verificación. Si ese no coincide con el que tienen cargado en el DEBI, también les voy a decir que no lo puedo cargar porque de ahí dependen los resultados que se les darán posteriormente a la carga. Otro tema importante a indicar es que a partir de que se instaló en el RUP la nueva versión del 1.1, que fue en marzo de 2015, perdón, el 5 de marzo de 2018 se instaló la nueva versión para la carga de la DEBI 1.1. A partir de esta fecha, cada vez que ustedes carguen el archivo DEBI, el RUB les va a estar calculando el CO2 que se genera, el porcentaje de reducción de CO2 que se va a generar. Este es el dato muy importante para el tema de la sustentabilidad, ya que este dato te puede dar dependiendo del clima y dependiendo tu tipología, te puede dar 100, 125 o 150 puntos para la sustentabilidad. Entonces, si ustedes cargaron su archivo DEBI antes de esta fecha y quieren jugar o quieren obtener puntaje por sustentabilidad, van a tener que eliminar la información anterior, que esto se hace a través del call center, y volver a cargar la DEBI para que nosotros podamos obtener nuevamente la información y poderles proporcionar las reducciones de emisiones de CO2 para su prototipo. Básicamente, la carga del archivo DEBI en el RUB no ha cambiado desde hace 4 años. El único cambio que van a ustedes ver dentro del módulo del CICEVIVE va a ser un check que te va a estar preguntando si tú cuentas con un programa de financiamiento para vivienda sustentable. Al momento de hacer clic en ese check, te va a aparecer tus prototipos, donde vas a tener que colocar las emisiones que se generan o que te va a indicar
Conavi o sociedad hipotecaria que te están generando y vas a tener que cargar el reporte que ellos te van a dar, ya sea Conavi o sociedad hipotecaria. Si tú marcas este check y no cargas estos datos, al menos a un prototipo de vivienda, el sistema no te va a dejar continuar hasta que cargues esa información. Entonces, si tú cuentas con un reporte de Conavi o sociedad hipotecaria de alguno de esos programas, vas a tener que dar clic en este check y cargar esta información para que esta información se pueda adjuntar a las viviendas del programa que estás seleccionando. De ahí en fuera, esos son los errores más comunes que nos han indicado del call center que se repiten con más frecuencia. Pero si ustedes tienen algún error o algún tema que quieran verificar de la carga de la DIVI en este momento, podemos responderse. Ya tenemos algunas consultas. Las vamos a ir diciendo. Dicen. Para actualizar la DEBI, ¿ustedes dan de baja la DEBI anterior? Bueno, yo creo que no. Sí, para actualizar la DEBI, ustedes deben de hacer un reporte en el call center solicitando la baja de la información de la DEBI. Una vez que se den de baja, ustedes van a poder cargar la nueva DEBI y obtener los nuevos resultados. ¿Qué pasa si se tiene la misma ecotecnología cargada 2 veces con cumple, pero tiene diferentes características? Ahí puede ser que si es un tema de ecotecnología, sobre todo de agua, cambie el resultado del cálculo del IDG. Entonces, tienen que revisar cuál es la ecotecnología que han elegido para el tema de la optimización en la SABI, para que sea la que cumpla con la letra que le corresponda a su reporte de reducción de emisiones. Otro tema, en la parte de ecotecnologías, en lo que se refiere en las llaves, en los inodoros y en las regaderas, sí se pueden cargar varias veces esta ecotecnología, esto dependiendo también de su prototipo, ya que si en su prototipo dicen que tienen 2 baños, pueden cargar 2 llaves de baños y 2 inodoros y 2 regaderas, pero en los demás no podrían estarse repitiendo las ecotecnologías. En una orden de verificación que tengo, tenía en el resumen una puntuación X el día lunes y un día siguiente la puntuación era menor. ¿Qué se puede hacer si ya está calificado como que todo cumplía? ¿Ocurre que se mueva la puntuación de un día a otro? Mira, ese tema lo tenemos que checar porque si ya tienes una calificación no debería de estarse cambiando. Entonces sí te recomendaría que nos mandes un incidente a través del call center y para poder identificar primero qué es lo que está cambiando, si toda tu puntuación en uno específico y nos mandes pantallas para poderlo revisar puntualmente. Perfecto. Dice Antonio Martínez, tengo un detalle en algunas viviendas al cargar la DEBI. Aparecen en rojo y no me permite marcar la casilla de validación, aun cuando las viviendas no tienen ningún proceso de crédito. Muy bien. Ahí cuando te aparece en rojo, si tú colocas el puntero sobre la CUP que está en color rojo, te va a indicar qué es lo que te hace falta. Puede ser que tenga un proceso de crédito, puede ser que no tenga una orientación. Entonces, si tú colocas tu puntero del mouse sobre esa CUP en rojo, te va a indicar cuál es el problema por el cual no puedes seleccionar esa vivienda para que se le puedan adjuntar la información de la DEBI que cargas. Perfecto. Dice, tengo un reporte de reducciones que enviaron. Dice que la superficie de referencia energética es mayor a la superficie habitable del prototipo. Revisando estas, se encuentran correctas. ¿Qué puede hacer en este caso? ¿Cómo se solventa? Es que tiene que ser específicamente la superficie habitable, porque si vieron la pantalla que mostró Jorge, en esa vienen 3 opciones.
viene superficie total construida, que es en la primera parte, en la parte de arriba, viene superficie total habitable a la derecha, y la que es la correcta es la de la parte inferior izquierda, en donde viene, si se observan en este caso en particular, hay una diferencia de, en algunos casos, de más de 1 metro, y entonces eso es lo que lee la DEVI. Tienen que revisar, y como dijo hace ratito Jorge, este valor es hasta centésimas, no, hasta milésima. Entonces, si el valor que trae en la DEVI es superior hasta en la milésima, eso les va a causar el error. Tienen que revisarlo y tiene que ser inferior en milésimas a la superficie habitable, pero chéquenlo bien porque sí se pueden confundir porque hay 3 superficies que están registradas en el RUP. Dice Minerva, ¿puedo subir y sobreescribir subiendo de nuevo mi DEVI, siendo la misma versión en DEVI? No, no se puede sobreescribir. Tienes que solicitar que se borre la información para poderla cargar nuevamente. Aunque esté validada la DEVI, si se actualiza y se tenga que dar de baja por alguna circunstancia, también lo tienen que hacer vía incidente. Así es. A ver, Isot, como que nos queda un poquito dudas de cuál es la pregunta completa. ¿Qué pasa si no integras la información del check en la vivienda sustentable? ¿Es clara la pregunta? Bueno, si es en la parte del módulo del SISEVIVE para la carga de ADEVI, si no integra la información en al menos un prototipo, el sistema no te va a dejar cargar esa información a tus viviendas. Si das clic en el check, forzosamente tienes que indicar el porcentaje de reducciones y cargar el reporte que te da, ya sea Conavi o sea hipotecaria. Bueno, recuerden que aquí está también con nosotros la arquitecta Adriana y si tuvieran dudas sobre la evaluación de su vivienda, ya lo vimos desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de regla. Entonces, aquí están con nosotros escuchando todas las dudas. Si tuvieran alguna adicional o si Adriana quisiera comentarnos algo sobre los cambios que vamos a recibir a partir del día viernes o lunes o mañana. Mañana es viernes. Hoy es el foro. Ya. Yo no digo nada, todo lo que se escuche a partir de ahora será autodestruido. En 5, 4, 3. Sí, pongan si quieres. Les voy a leer muy rápido en estos. Ah, está muy chiquito. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estuve interviniendo hace rato, pero bueno, nuevamente me presento, Adriana Vicente de la CONAVI. Estoy aquí también con Gabriela González para cualquier duda, sobre todo en el tema de lo que es vivienda sustentable de la CONAVI, reglas de operación 2018,
y no me pregunten qué va a pasar el lunes, porque eso sí yo no lo sé. Yo apenas sé qué está pasando el día de hoy. Pero bueno, tenemos nosotros detectadas algunas preguntas frecuentes que hemos identificado a través de nuestro correo de sustentable@conavi.gov.mx y otras que hemos captado igual de algunas sesiones que hemos tenido. Entonces, adicionalmente a que se las vamos a dejar aquí y las vamos a subir a nuestro portal, pues voy a leerlas de manera muy rápida, sobre todo porque sí quiero hacer el preámbulo que a partir del día de mañana, las viviendas que tenían una calificación congelada en el padrón, pues ya va a dejar de operar debido a los acuerdos que se han generado. Esto significa que la puntuación para reglas 2018, pues tendrán que incorporarlas, se incorpora en automático en el proceso de calificación que existe en RUP. La única situación va a ser que salen de la tabla de excepciones, que eran algunos de los mensajes que obtenían cuando consultaban las CUPs y podían hacer todo su proceso de originación de crédito. El día de mañana ya va a haber, bueno, el día lunes van a aparecer ya en ese estatus de que pueden obtener el puntaje de acuerdo a las reglas de operación. Y bueno, también les habíamos anticipado vía Canadevi que mañana no vamos a tener operaciones a partir de las 9 de la mañana para efectos de subsidio. Entonces, se bajan los sistemas, cualquier cosa que quieran hacer mañana, pues para efectos de operaciones de crédito no las van a poder efectuar para que todos tengan conocimiento. Podrán hacer cualquier cuestión de RUB, eso no se baja el sistema de RUB, simple y sencillamente se baja la operación de otorgamiento de los subsidios y ligado, por supuesto, a los créditos. Hubo un comentario que recibimos también, que qué sucede si se disminuye el puntaje obtenido de 2017 al puntaje que podrán obtener en 2018. En algunos casos sí, en otros casos no, sobre todo porque tiene que ver con cada característica que tengan sus ofertas de vivienda, cercanía a equipamientos, densidad, en qué contorno están, etcétera. Entonces, eso no necesariamente sucede, pero incluso las reglas de operación manejan un puntaje total de 1,200 puntos, en los cuales ustedes pueden jugar con esas opciones y el subsidio máximo se otorga cuando obtienen 900 puntos. Esto significa que les quedan como unos 300 puntos que pueden usar para poder elegir ciertas características de sus viviendas. Bueno, ese sería el preámbulo respecto a las preguntas frecuentes, ya particularmente de la dimensión de sustentabilidad ambiental. ¿Dónde pueden descargar los formatos de evaluación? Esa es la liga que tenemos actualmente activa y ahí pueden descargar tanto los formatos como la guía que hemos actualizado. La última versión la tenemos del 21 de junio y ahí estamos procurando darles mayor información para orientarlos en el proceso de evaluación. ¿Qué versión de DEBI es la que aplica? Bueno, pues esa ya la comentó Jorge. Tienen que, los que no cuenten con licencia pueden acudir al área de Infonavit del CITS con Francisco Ceballos para que puedan identificar si hay un curso disponible cerca de su ciudad. O a través de Canadevi. A través de Canadevi también pueden solicitar los cursos. Ahí tienen algunas cuestiones en cuanto al límite mínimo de personas y pues se pueden contactar directamente con Nora para que lo puedan organizar. Después dice, si tengo reporte de reducción de emisiones emitido en 2017 y los atributos de vivienda ya fueron verificados, ¿es necesario enviar lo descrito en la Guía de Evaluación de Vivienda Sustentable 2018? Sí. Como les comentaba hace rato Jorge, no podemos
hacer extracción de información de una DEBI anterior, y esto fue realizado cuando son reportes de 2017 o anteriores, con la DEBI anterior. Entonces, el día de hoy es necesario que se vuelva a hacer el proceso y se evalúe con características de vivienda sustentable 2018. ¿En cuánto tiempo se recibe la respuesta de evaluación de los prototipos? Estamos dando un periodo máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha de recepción. La fecha de recepción es de lunes a viernes. Los sábados y domingos se considera que se aplica a partir del lunes siguiente. También si es después de las 6, 7 de la tarde, pues también nosotros no lo consideramos para el día siguiente. Sin embargo, hemos procurado que estos días hábiles se cumplan. Si hubiera de alguna forma algo que no estemos respondiendo en los días que estamos previendo, sí les pediría que nos manden un correo, siendo muy puntuales en el prototipo que tuviera algún conflicto en cuanto a la fecha de la respuesta. Para el caso de vivienda dúplex vertical adosada, ¿se requiere registrar un solo prototipo en la DEBI? No se requiere un prototipo por ID de vivienda. Sin embargo, ahí también les quiero comentar que pueden acceder a nuestra guía, donde ya tenemos más detallados algunos casos que hemos podido identificar. Después, si tiene un prototipo validado para un fraccionamiento y se tiene el mismo en otro fraccionamiento con el clima y en el mismo municipio, ¿se tiene que volver a mandar a validar? No, si solamente se requiere una evaluación cuando el prototipo se encuentra en un municipio diferente, porque ahí tienen que coincidir también el clima, las características de optimización, el sistema constructivo, el ID y la tipología. Nos hemos dado cuenta que no necesariamente se tiene que hacer una evaluación, pero cuando en RUP tienen registradas ciertas características de sus lotes, digamos, un supuesto en donde en un solo lote hay varias viviendas y que pareciera un tema de tipología aislada, cuando la carguen en RUP nos va a dar un conflicto en cuanto a la calificación, porque esa vivienda está registrada en RUP como multifamiliar horizontal. Entonces ahí les pedimos que lean en la parte de la guía donde estamos viendo los supuestos de vivienda evaluada en DEBI como adosada, pero que en la pestaña de comprobación tiene que venir la tipología aislada. Entonces, por favor, lean muy bien cuál es su caso, cuál es su supuesto. Ustedes revisen su oferta, cómo está declarada en RUP, para que no tengan diferencia en la calificación final y cuando lleguen al paso 3, que es la marca, no coincida la información y los rechacemos por esa situación y tengan que volver a evaluar su prototipo y por ende bajar la DEBI, volver a subir la DEBI, etcétera. Entonces, chéquenlo por favor muy bien, cómo está dado de alta su oferta, cómo tienen que hacer la evaluación de la DEBI para que no vaya a haber una diferencia en la calificación. ¿De dónde se obtiene el dato de emisión por vivienda sustentable que solicita en RUP? Bueno, ya lo comentaba Jorge, viene en los reportes de reducción de emisiones tanto de CONAVI como el de Sociedad Hipotecaria Federal en su caso. ¿Dónde se obtiene el número de reporte que se solicita en RUP? Es igual, en el mismo número en el reporte de reducción de emisiones viene en la parte inferior derecha, viene el número para que lo puedan capturar en el portal de RUP. ¿Cuál es el puntaje mínimo y máximo por ecotecnologías atributos para subsidio priorizado? Les mostraba hace rato Héctor también que cuando ustedes van cargando la información pueden consultar cuáles son los rangos y esto tiene que ver directamente con la tipología de la vivienda, el clima y pues efectivamente a qué nivel de eficiencia quieren llegar para obtener el puntaje de 100, 125 o 150 puntos. ¿Cuál es el trámite para la autorización del subsidio 2018? Pues es cumplir con las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día 7 de marzo del 2018.
Ahí viene precisamente los requisitos para el que va a obtener el subsidio y las características de la vivienda conforme al anexo 2 de esta regulación. ¿Cómo se obtiene el cálculo de la densidad del proyecto para alcanzar el puntaje? Pues la densidad es el número de viviendas dividido entre la superficie total del predio en hectáreas. Esto también lo tenemos publicado en la guía de aplicación del anexo 2. Pueden consultarlo en la página de CONAVI, en el apartado de documentos. Ahí está la guía del anexo 2, donde viene descrito cada dimensión que pueden alcanzar en el puntaje, y el apartado de densidad viene ahí especificado. Para obtener el puntaje de sustentabilidad ambiental, es obligatorio el cumplimiento de la NOM 020. En términos generales, la evaluación debe de cumplir todas las normas oficiales o normas aplicables. Incluso en el proceso de evaluación que tenemos para los materiales aislantes o las características de las películas, ventanas, ventiladores, etcétera, solicitamos que nos exhiban los certificados o fichas técnicas según corresponda. Entonces, no es una cuestión obligatoria, pero tiene que ver con la calificación final que obtiene. ¿Cuál es la diferencia entre sustentabilidad ambiental, vivienda sustentable y priorización? La dimensión de las reglas de operación es una cuestión de lenguaje. Se llama sustentabilidad ambiental. La marca se llama vivienda sustentable, que esta se obtiene cuando ya han cumplido todos los requisitos y se puede leer tanto el porcentaje de reducción de emisiones como el índice de desempeño global. Y la priorización tiene que ver con el puntaje máximo alcanzado en la dimensión de sustentabilidad ambiental. Sí parece trabalenguas, pero realmente léanlo muy bien. No hay una incongruencia, tiene que ver más bien con qué es lo que quieren acceder, tanto los puntos como si ya una vez que entre en juego la priorización, pues sí, tendrán privilegio, por así decirlo, los de 150 puntos versus los de 125 puntos. Los de 100 puntos no obtienen priorización. ¿Se puede solicitar priorización para una vivienda ubicada en U3? Pues el subsidio se otorga solamente a viviendas ubicadas en alguna de las tres U's, U1, U2 o U3. La priorización, como les vuelvo a comentar, es para los que obtengan 150 puntos y en segundo lugar, por así decirlo, los de 125 puntos en la dimensión de sustentabilidad ambiental. Puede ser que sus viviendas no califiquen a la dimensión de sustentabilidad ambiental, entonces serán viviendas que no entren en el proceso de priorización. Solamente incluso una vivienda puede llegar hasta los 900 puntos y no necesariamente tener, cuando ya se acceda al tema de priorización, la priorización como tal. No hay priorización de U1 y U2. En las reglas de operación está descrito que la prioridad se la lleva los PUE, en primer lugar, los polígonos Procura, y en segundo lugar viene la dimensión de sustentabilidad ambiental a 150 puntos y a 125 puntos. Ya no está el tema de la U1, U2, U3. Sí, las US ya no, o sea, el requisito primordial es que todo esté en alguna U. Es el último. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre superficie habitable, superficie total habitable, superficie total construida y superficie de referencia energética? O sea, ya lo explicó gráficamente de dónde lo pueden consultar hace rato Jorge. Si tienen duda, pues como esto se queda grabado en el Facebook, pues les sugiero que lo accedan cuantas veces sea necesario para que vean precisamente dónde hacer sus consultas.
¿Cuál es la diferencia entre muro medianero, muro de colindancia y muro exterior al aire? Estas definiciones vienen establecidas en los manuales de la DEBI. Entonces pueden elegir el que le aplique de acuerdo al prototipo y a la tipología que estén evaluando. Vuelvo a insistir en que accedan a nuestra guía para que puedan observar cuáles son los casos que les puede dar una mejor calificación. Y estas preguntas pues las vamos a dejar aquí disponibles. También hemos detectado que uno de los errores frecuentes para la evaluación, que es el paso 1, la tipología adosada no les queda claro cómo cargarla en la DEBI. Entonces, ahí sí tenemos que enfatizar es que en un solo archivo DEBI, en la pestaña de superficies, tienen que describir las 3 viviendas o 4, dependiendo. Entonces sería la cabecera izquierda, la vivienda de cabecera izquierda, la vivienda intermedia y la vivienda de cabecera derecha si no estuviera espejeado el prototipo. Si estuviera espejeado el prototipo, entonces tendría que ser la cabecera izquierda, la intermedia izquierda, la intermedia derecha y la cabecera derecha. O sea, cuatro viviendas en el mismo análisis. No nos manden DEBIs por separado porque esto es un error y esos rechazos han sido frecuentes. Entonces, por favor, si no les queda claro, acudan también con su asesor que les dio el curso de la DEBI para que les explique particularmente cuál es el proceso que tienen que hacer para que la carga en DEBI sea la correcta. También otro de los temas que hemos encontrado es que cuando hay esta situación de la oferta de vivienda cargada en un solo lote, se tiene que hacer como una vivienda adosada y en la pestaña de comprobación tiene que venir la tipología aislada. Sin embargo, en el IDG tienen que poner la tipología con la que se evaluó la DEBI. Esto significa que es la tipología adosada, porque si no, entonces hay un cambio en la letra y cuando lo carguen nosotros lo rechazamos o cuando lo carguen en el RUB va a tener una calificación distinta. Y otro de las preguntas también que hemos recibido es si reglas de operación de subsidio 2018 es igual a hipoteca verde 2018. Entonces, es igual en el tema de la línea base como tal, como lo explicaba Elfego. Sin embargo, pues sí, efectivamente, los puntajes los tienen que revisar en el módulo de RUB para ver cuál es el puntaje máximo alcanzado. Y pues sí, les vuelvo a enfatizar que no necesariamente el puntaje que obtuvieron en 2017 disminuye. Tiene que ver mucho cuáles son las características de su vivienda. Incluso pueden adicionarle cosas que hoy vienen definidas en el anexo 2. Y pues por mi parte son las dudas frecuentes. Si hay más, ahorita las contestamos. Tenemos algunas. ¿Qué pasa si en mi archivo DEBI tengo catalogado como vivienda adosada y al momento de cargarlo en RUB, el reporte del CICEVIVE aparece como aislada? Pues justo les sugiero que vean la guía, cuál es el caso que les aplica y que identifiquen bien en la parte de las superficies y en la parte de comprobación cuál es la tipología que les corresponde. Cuando subimos DEBI de trenes de vivienda o edificios, es común que se duplique el área de metros cuadrados de cimentación o losas. La cantidad multiplicada de las viviendas repetidas, los verificadores no validan eso. Por ejemplo, se registran 430 metros cuadrados de cimentación que corresponde a 10 viviendas intermedias de 43 metros cuadrados.
ahí justo tienen que ver cómo está cargada el tema de las superficies por el ID de prototipo, porque efectivamente puede ser que estén sumando dependiendo de cómo esté catalogada en RUP su vivienda. Sí nos hemos dado cuenta que puede haber este tipo de errores, pero prácticamente es cómo está declarada su oferta. Entonces hemos puesto ahí en la guía cómo está la oferta registrada en RUP, qué es lo que deben de cargar en DEBI. Sí, y sí. Vamos a abrir la guía para explicarles exactamente en qué parte pueden identificar los casos que hemos encontrado, porque efectivamente para el tema de la verificación muchas veces no coinciden los metros cuadrados o de la cimentación o del muro o de la losa, porque los conjunta en un solo rubro dependiendo del número de viviendas registradas. Ok. Ya lo quitaron. Estamos abajo, sí, es que está aquí. En ligas de interés. Aquí está. Bueno, ahorita estoy accediendo a la parte donde viene justo la guía y los formatos. Y aquí voy a abrir directamente la guía, que es la que tenemos en la versión del 21 de junio. Ya casi llegamos. Esta es la parte donde estamos describiendo cada caso de las tipologías. Entonces, para cada tipología, aquí estamos indicándoles cómo visualizan ustedes el registro en RUP, cuál es el registro que deben de hacer, cómo deben de registrar la tipología en la pestaña de comprobación y cómo deben de hacer el análisis de la DEBI y por lo tanto la pestaña de superficies y cómo deben de declarar el registro en el IDG. Entonces, lean cada caso, aquí viene descrito cuáles son las características de acuerdo a las tipologías que se tienen para la DEBI. No tenemos todos los casos porque tampoco tenemos una bolita mágica, es lo que hemos encontrado. Entonces, si tuvieran alguna cuestión súper diferente, les pido, paso número 1, consulten con su asesor de DEBI. Paso número 2, revisen exactamente cómo está su oferta en RUP. Muchas veces los asesores no necesariamente conocen de su oferta en RUP y eso les puede traer algún conflicto en la verificación. Entonces, ya como última instancia, mándenos un correo pidiéndonos que se evalúe previo a que se le haga la evaluación de su prototipo, cuál es la característica especial que están identificando en sus proyectos. Dice, si a partir del próximo lunes ya todas las viviendas deberán cumplir con las reglas 2018 y parte de las reglas 2018 es generar DEBI, en teoría, ¿todas serían priorizadas? No, no necesariamente.
Las reglas 2018 han aplicado desde el 7 de marzo del 2018. No confundir con un puntaje congelado. Las reglas de operación han estado funcionando desde marzo. El puntaje congelado del padrón se elimina. No significa que las que hayan estado en el padrón no hayan cumplido reglas 2018. Simple y sencillamente era el puntaje. Y como en todos los procesos, puede ser que algunos no opten por la dimensión de sustentabilidad. La dimensión de sustentabilidad es la que les permite una priorización cuando esto se requiera. Para el paso 3 de la marca de viviendas sustentables, siempre están enviando un reporte en PDF por parte de Conavit, ya que la última ocasión me contestaron el correo que cumple con los IDs de las viviendas a las que se les aplicó la marca. Esta semana pasada no mandamos el PDF, pero se les mandaron las CUPs, no los IDs. Se les mandaron las CUPs que cumplieron. Y las que no cumplieron también se les indicó qué CUPs no cumplían, que es lo mismo que se manda en el reporte del PDF. Cuáles cumplen y cuáles no cumplen. Raquel Hernández dice, mi oferta es del 2017. ¿Aplicará para subsidio con reglas 2017 y los puntajes se modificarán? No le queda claro todavía. Reglas 2017 se aplicaron en el 2017. A partir de marzo del 2018 se han aplicado las reglas de operación 2018. Había un padrón con puntaje congelado. Ese puntaje congelado se termina el día de mañana. Entonces, todos los puntajes se harán de acuerdo a las reglas de operación 2018. Si su oferta es de 2017, 2016, 2015, 2014, hay algunos de 2013, tienen que evaluarse con las reglas de operación 2018. Y las que lo van a cumplir con el prerequisito, al menos va a aparecer el RUC como cumple el prerequisito. Eso es, está preguntando aquí Daniel el tema de los prerequisitos. El tema de los prerequisitos es importante. Esas viviendas que estaban en el padrón congelado no necesariamente tenían marcado como cumple el prerequisito. Entonces, las viviendas que salgan de este padrón tienen que revisar si tienen marcado como cumple el prerequisito y si no, lo tienen que marcar. Porque si no cumplen con el prerequisito, no importa que no jueguen a la dimensión de sustentabilidad. Simple y sencillamente no cumplen reglas de operación 2018. ¿Eso quiere decir que entonces se van a desmarcar las psicotecnologías? ¿O por qué dices que las tienen que marcar? ¿Quién marcar el prerequisito? El tema de los prerequisitos que van ligados con la línea base, y bueno, aquí aprovechando que ya abrí la guía. La duda puntual que traen varios desarrolladores es, aquí, a partir de lunes, varias o la mayoría de las que estaban congeladas, quizá no cumplan, una por el prerequisito y dos porque no se han evidentemente evaluado para cumplir con la dimensión de sustentabilidad. Si quiere continuar su operación, si cumple con el prerequisito, ¿tienen que hacer algo? Sí tienen que hacer algo en RUC. ¿Cuál es el prerequisito? El prerequisito son los mismos de la línea base que nos mostraba Elfego. La mayoría del tema está, incluso también como lo resaltó Elfego, en el tema del aislamiento térmico en techo. Particularmente, ¿no? Los demás creo que la mayoría están salvados. Sin embargo, el aislamiento térmico en techo, como bien decía Elfego, a veces en las ofertas anteriores, digamos 2017, existe el aislamiento térmico en techo para los puntos de hipoteca verde, pero van ligados al muro de mayor asoleamiento y al si se vive. O sea, son 3 condiciones para que el verificador pudiera darle la validación. Y eso sobre todo para obtener el ahorro de la hipoteca verde. Sin embargo, existe dentro del catálogo de las ecotecnologías aislamiento térmico en azotea. Entonces, el aislamiento térmico en azotea
es el prerequisito que cumple tanto para el hoy línea base 2018 de Infonavit, como la línea base de más bien para los prerequisitos de CONAVI. Seguramente ahí es donde si hay viviendas que ya cumplen con el aislante térmico en el techo, pero no tenían validado por el verificador ni el muro ni el sí se vive, entonces va a aparecer como un no cumple. Tendrán que hacer la modificación de su eco para que puedan marcarlo como cumple los verificadores. Sin ese cumple, no viaja el cumplimiento del requisito como tal. Ese sobre todo, ¿no? Yo creo que es el básico, el que en RUP van a encontrar. Va a salir porque varios están en esa situación. Así es. Y otro punto importante, además del aislante del techo, los botes de basura, que vienen siendo prerequisito desde el 2014. Si no los tienen marcados como cumple, tienen que dejarlos marcados como cumple. Botes de basura y o contenedores de separación de residuos. Entonces, porque muchos de los rechazos de los prerequisitos es por los botes, no necesariamente a veces por el aislante del techo. Pero sigue la disposición, la misma disposición respecto al respecto. No, ya a partir de la operación de reglas de operación 2018 que no estaban en la tabla de excepciones, todos tienen que cumplir prerequisito. Entonces, a partir de mañana, todos tienen que cumplir el prerequisito y el puntaje que quieran, al que quieran obtener, ¿no? Sí es importante hacer el énfasis que si ven que no cumple el prerequisito, revisen el aislamiento térmico en techo o en azotea, que es el que tiene el acceso al prerequisito, para que lo puedan brincar al cumplimiento. Sí, uno cumple de cualquiera de estos prerequisitos, de cualquiera, digamos, un caso extremo, un inodoro, con eso ya no cumplen el prerequisito. Sí, claro. Entonces, tienen que ser todos los prerequisitos. En ausencia de alguno de los prerequisitos les va a marcar, no cumple con los prerequisitos, aunque sea uno. En RUP se ve la marca. Recuerden que en el momento en el que nosotros liberemos las viviendas que salgan del padrón, el sistema va a identificar exclusivamente lo que tienes marcado. Lo que ya tienes cargado lo va a empezar a reflejar conforme a reglas de operación actuales. Ya no pensemos en reglas de operación 17, 18, 16, etcétera. Solamente están las reglas vigentes y punto. Entonces, en el momento en el que las viviendas que hasta hoy están en el padrón sean liberadas, el sistema va a identificar las ecotecnologías que tiene y el puntaje que les corresponda al día de hoy, digamos ya jugando como reglas de operación 18 actuales. Si nos hace falta algún prerequisito, recuerden que en el apartado de prerequisitos vienen todos los atributos que necesitamos cumplir y solamente se activa cumple prerequisitos en el momento en que todos los atributos tengan cumple también. Si nos hace falta alguno, no se va a activar tal cual que cumples con los prerequisitos. Entonces, no va a viajar la información tanto para Infonavit, para CONAVI, no va a viajar como que cumplas con los prerequisitos. Y lo mismo pasaría con el tema de ecotecnologías, de equipamientos urbanos o de sustentabilidad. De equipamientos urbanos, entonces se va a tener que volver a cargar el plano. No es necesario cargar nuevamente planos ni cargar ecotecnologías, a menos de que te haga falta. Sucede, por ejemplo, en los equipamientos que la secundaria ahora es más valiosa. Los casos, y yo creo que ya terminamos con esa etapa, ya tuvimos muchísimos planos de marzo a la fecha que recargaron para agregar equipamientos que hoy son más importantes. Pero no es necesario. Si tú ya tienes la información en las viviendas y con eso es suficiente para alcanzar el puntaje, la aplicación únicamente lo que va a hacer al momento de que la soltemos del padrón es medirte conforme a lo que tú tienes en la vivienda. Si te hace falta algo más, entonces con lo que les expliqué hace un rato, pueden verlo por categoría y ver en dónde me tengo que dedicar más. Si es sustentabilidad, si son prerequisitos, si son equipamientos, ver dónde puedo sacar el puntaje que necesito, ¿no? Si lo tienes que ver desde el CO2, ya platicamos qué tienes que hacer con la DEBI, si lo tienes que ver desde requisitos o con equipamientos. Es que justo la duda es particularmente en el equipamiento de secundaria, por ejemplo. Particularmente en el equipamiento de secundaria,
Sí, no lo tenían, bueno, ya estaba cargado en el plano anterior, pero no se podía hacer ninguna modificación porque estaba congelada esta vivienda. En estos casos en específico, se tendrá que cargar el plano con la secundaria para que se vuelva, para que se puntee. No, porque nosotros, si en el plano inicial ya contemplabas esa vivienda que ahorita quedó en el padrón, al momento de soltarla tenemos la medición del equipamiento hacia esa vivienda. Ok. Solamente el sistema lo que va a hacer es darle el puntaje que hoy le correspondería. Ah, perfecto. Va a ser en automático. A menos de que no lo tuvieran, A menos que no lo que no tuvieras. lo hubieran declarado en el plano original, habría que declararlo en un nuevo plano y solicitar la sustitución de este plano vía Sí, el ya SIG. prácticamente la mayoría ya lo han hecho, ya se están adaptando a las nuevas reglas. Están solicitando ser rechazado el plano original para volver a cargar el nuevo con los equipamientos que les haga falta. Eso prácticamente, digo, ya el volumen fue muchísimo en estos últimos 3 meses, entonces no creo que nos hagan falta tantos. Sigue habiendo muchos, pero yo creo que ya menos. Perfecto. Ok. Bueno, pues No sé si hay más preguntas. Sí. Dice, cuando se tiene una vivienda aislada pero conjunta constructiva, deben de enviar una DEBI por vivienda cabecera y otra por vivienda intermedia. Se hace el análisis por adosada. Que es este caso. A ver, déjenme ver si aquí está. Es este caso. Por eso les digo que consulten la guía. Va otra. Si tengo viviendas en lotes multifamiliares, pero dichas viviendas cuentan en conjunta constructiva, realizo mi análisis con vivienda aislada o como vivienda adosada. Adosada. En RUB tengo prototipo declarado como multifamiliar horizontal porque son 4 viviendas en un lote pero aisladas. Mi DEBI, mi ¿qué? Mi RMI, ¿ese es un código? Y no entendemos. Y mi DEBI lo hice como aislada, hice la vivienda como aislada. No, es incorrecto. Tiene que ser como adosada. Dice, tengo un prototipo declarado como multifamiliar horizontal porque son 4 viviendas en un lote, pero aisladas. Es lo mismo que yo les había dicho, es el mismo caso que les comenté. Ese es un prototipo que se hace como vivienda adosada y aunque en la pestaña de comprobación tienen que ponerlo como aislada. Porque en este caso, en el último que nos comentan, si nos mandan su imagen de sembrado y la característica de su oferta para darles una respuesta puntual al correo sustentable@conavi.gov.mx. Con respecto a la desviación, con respecto al norte, el ángulo que se toma en cuenta es siempre con respecto a la horizontal, cuando se es positiva o negativa la desviación. Hay temas que estamos comentando como preguntas o dudas, que si ustedes revisan los videos anteriores, hicimos 2 sesiones revisando puntualmente la guía para la evaluación. Entonces, les invitamos que entren a nuestra página de Facebook, a Canadevi Asistencia Técnica en Vivienda, busquen estos correos. De cualquier forma, hoy mismo les vamos a compartir nuevamente los videos, que los revisen, y están se llevó cerca de 3 horas hablando sobre la evaluación y cómo identificarlos en función de las características constructivas. ¿Qué es el padrón congelado?
Son las viviendas que marca RUB como tabla de, está en tabla de excepciones. Y ya se acabó, la verdad es que llegó tarde. Era. ¿Qué pasa con los paquetes anteriores cerrados con DTUs? Pues como cualquier tema de operación, tienen que evaluarse para saber cuál es su puntaje. Cualquier duda adicional, por favor, mándenla por correo, es más fácil contestarles si hay algo preciso. Primero les pido que lean la guía, vean los videos en los que hemos pues explicado de manera más precisa cuál es nuestro proceso tanto de evaluación como de registro de marca. Y ya si no hay forma de cómo entendernos, pues entonces manden un correo describiendo exactamente cuál es su caso. También toda esta información, todas estas webs que hemos tenido frecuentemente desde hace cerca de un mes, las pueden encontrar en nuestra página de Canadevi, en la sección de vivienda, en la sección de servicios. Ahí van a estar todos los videos que tienen que ver con la aplicación e implementación del seguro de calidad, la evaluación de la vivienda sustentable, los principales errores que existen al momento de la originación. Ahí los van a encontrar. El tema de hipoteca verde, también hicimos una web al respecto. También quiero enfatizar que lean todos los atributos que pueden elegir de las reglas de operación. Los prerequisitos, el día de hoy está I/O los botes de basura con los contenedores. I/O. Estamos tratando de abrir la página de Canadevi, donde pueden encontrar todas estas sesiones. En tanto, vamos a revisar otro error. Me parece un error al momento de informatización, para la formalización del crédito, y ni CASIA ni RUB han podido solucionarlo. 1751. La CUP no cuenta con la verificación de la superficie mínima construida. Se consulta a RUB, el tema ya se revisó y sí cuenta con la validación, pero no he podido avanzar en RUB. Me dice que sigue intentando y en CASIA me indican revisar con RUB México. Ya está desesperado. Alguien que le ayude. Es Antonio Martínez. Antonio, aquí nos indican a través de Mirna Urquiza en Infonavit. Ella te puede apoyar o mándanos a nosotros al correo de fondosvivienda@canadevi.com.mx este caso y lo vemos con ella directamente. No me salten preguntas. Mónica, ¿pudieras volver a hacer la pregunta? Porque no te encuentro consultando. Y creo que... dice Isot, ¿existe un listado de los montos que aplican de apoyo de ecotecnologías? Por ejemplo, ¿cuánto consideran para el panel fotovoltaico de 1000 watts? ¿Existe el manual explicativo? Como referencia de los ahorros existe el manual explicativo. Recientemente, en el mes de mayo, se liberó la versión más actual. Entonces, ahí podrán ver los ahorros aplicables para cada una de las ecotecnologías que aplican en el programa Hipoteca Verde, incluidos los fotovoltaicos. No, como tal, un listado del costo de la ecotecnología que tiene como referencia el instituto, no.
esa no es información pública, pero pues a final de cuentas los montos los pueden tomar como referencia pues el promedio que está en el mercado. Eso es lo que ustedes podrían hacer para tomar como referencia el costo. Bueno, pues vemos que ya no hay más preguntas. Y si hay, nos las manden por correo. Bueno, pues parece que ya se acabaron las preguntas. Espero que esta sesión les haya funcionado. El objetivo era tratar de resolver la mayor parte de las dudas frecuentes que hay en cada uno de los procesos, tanto en RUB como en Infonavit y Conavi. Al final son procesos alineados y van a tener y van a seguir teniendo seguramente dudas. Si las hubiera, por favor compártanla vía el propio portal de Facebook o vía correo electrónico a Canadevi. Agradecemos mucho a los asistentes, agradecemos por supuesto a Adriana, a Héctor, a Elfego y a Jorge su participación. También nos acompaña aquí Gaby de Conavi. Les agradecemos mucho que nos hayan apoyado con esta mesa virtual de trabajo para que le atienda mucho a nuestros desarrolladores. Les recuerdo que también de Canadevi, si tuvieran alguna necesidad de algún curso o algún servicio, estamos a sus órdenes, y lo que se ofrezca en relación con los organismos, podemos apoyarlos. Muy buenas tardes, quedamos a sus órdenes. Las presentaciones que se mostraron hoy las vamos a tener cargadas en nuestra página y en todo caso también se pueden acercar con nuestros gerentes estatales de Canadevi y ellos con mucho gusto se los van a difundir. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Espérense el lunes. Muchas gracias. ¿Cuántos vieron? Muchas gracias, igual. No alcancé. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego.